Elena, ¿qué tal? Gracias por estar en tu programa. Ahí Mucho estamos, gusto. perfecto. Gracias a usted. Doctor, ¿qué ha funcionado y qué no de la política de drogas implementada en México y en la región de Latinoamérica y el Caribe? ¿Qué ha funcionado en la política de drogas? Yo creo que la política de drogas no ha funcionado como concepto. Creo que el hecho de pensar el tema de las drogas como prohibición es un despropósito. Creo que hay que pensar nuevas formas, me parece más bien imaginativas de pensar el uso de sustancias y a partir de ahí empezar a diseñar políticas de drogas sensatas. Creo que tanto el gobierno federal actual como el régimen internacional han cometido un error en prohibir el uso de sustancias como tal y sobre todo, me parece a mí, han cometido un error en utilizar la fuerza pública para detener la producción, la comercialización, el trasiego de sustancias. Creo que debemos de pensar de una manera distinta el tema de las sustancias ilícitas, debemos de pensar de una manera distinta el uso de las drogas y debemos de pensar de una manera distinta cómo relacionarnos nosotras, las personas, con las sustancias. En ese sentido, lo que hemos visto, no solamente en México, sino a nivel internacional, es una serie de errores, una serie de equivocaciones en la forma en que nos hemos conducido con respecto a Ujú. las sustancias ilícitas o con respecto a las drogas. Y creo que la militarización o creo que el uso de la fuerza pública para perseguir, por ejemplo, y sobre todo a usuarios de sustancias ha Ujú. sido un error muy, muy fuerte en términos de política pública. ¿Cuáles han Y los sido? Ujú. resultados están ahí. Sí. Justamente usted nos iba a hablar de resultados, lo interrumpí. ¿Cuáles han sido las consecuencias de estas políticas prohibicionistas? Bueno, creo que el primer lugar ha sido la violencia, ¿no? El hecho de perseguir organizaciones delictivas, el hecho de perseguir organizaciones criminales de una manera así tan impune, yo diría, contra grupos delictivos, pues ha provocado, por ejemplo, un aumento en la violencia a nivel nacional. Esto no es algo, además, que yo esté diciendo. Hay estudios al respecto hechos por el Programa de Política de Drogas, por ejemplo, donde se ha documentado de manera muy fehaciente, de manera con base en evidencia, cómo el uso de las Fuerzas Armadas contra organizaciones criminales lo que provoca en última instancia es el aumento de la violencia. Otro de los errores ha sido, por ejemplo, el uso de la prohibición como tal, es decir, el hecho de no cuidar a las personas usuarias de sustancias, sino más bien criminalizarlas, no seguir una política que dé, por ejemplo, atención a los usuarios de sustancias, no seguir una política que dé atención a los usuarios de sustancias que tengan consumo problemático, al final del día viene a tener impactos sumamente, eh, digamos, fuertes, eh, tristes incluso en esta población. Entonces, creo que me parece a mí que el hecho de que nosotros tengamos una concepción basada en la prohibición sobre la política de drogas, al final del día, pues tiene más consecuencias que beneficios, Ujú. más maleficios que beneficios. Colombia, por ejemplo, ya ha puesto sobre la mesa la propuesta de descriminalizar las drogas. ¿Cuál podría ser este impacto de descriminalizarlas? Lo decimos sobre todo hablando de un país que por décadas fue azotado por la violencia generada por el narcotráfico. Bueno, al final del día creo que estos son cada vez más reclamos que vienen del ámbito internacional, llamadas de atención que vienen de otras geografías, de otros países, que precisamente vienen a poner el punto sobre las yes. Lo que estamos haciendo aquí en América Latina, lo que estamos haciendo aquí en México, debería repensarse y debería revisarse a la luz de lo que está sucediendo en otras geografías, lo que está sucediendo en Polonia, y no solamente en Polonia, en otros países, por ejemplo, en Europa en general, en Estados Unidos, e incluso en América Latina, en otros contextos que están nuevamente, insisto, repensando el tema de la prohibición, justamente nos viene a poner el punto sobre la Y de decir, hay que pensar de una manera distinta el tema de las drogas, no solamente desde una concepción de prohibición, sino desde una concepción en el que podamos quizás, ¿no? Quizás ir regulando el uso de sustancias, de algunas sustancias, ir experimentando con base en evidencia, con base en
legislaciones internacionales basadas en derechos humanos, cómo va a ir respondiendo la población frente a unas nuevas maneras de entender el uso de estas Sí. sustancias. Entonces, me parece que a mí lo que está sucediendo en Polonia es lo que está sucediendo en otras partes del mundo, que es, en última instancia, decir, parece ser que la política prohibicionista no ha funcionado, no ha dado resultados alentadores. Las drogas siguen en última instancia en los mercados y lo único que estamos haciendo como gobiernos y como sociedad pues es alentar un mercado ilegal, un mercado ilícito de sustancias que no va a terminar porque al final del día el mercado está ahí, Ujú. sino que más bien lo estamos alimentando, insistiendo en esta manera de ver el uso de sustancias como una manera, desde un punto de vista prohibicionista. Sí, hay casos de éxito quizá que usted nos pueda compartir para entender cómo sí se deben de hacer las cosas respecto a políticas de drogas. Bueno, por ejemplo, lo que está sucediendo en Estados Unidos con respecto al tema de la cannabis y el uso de la marihuana, ¿no? Es por supuesto un tema que deberíamos, ¿no? En México estar atentos a cómo se está desarrollando este tema, cómo ha ido evolucionando, desde qué concepciones o desde qué paradigmas se ha venido trabajando en el tema de sustancias. Y es un paradigma que nosotros aquí en México deberíamos estar ya ahora, en estas alturas, insisto, deberíamos estar ya ensayando. Hay muchas instituciones, como por ejemplo en el CIDE, el Programa de Política de Drogas, la sociedad civil, distintos medios de comunicación que han insistido en que debemos de empezar a trabajar en paradigmas distintos. Bien. Creo en ese sentido que sí, definitivamente, no solamente el ejemplo de lo que ocurre en algunos contextos en Estados Unidos, sino a nivel internacional, deberían de ser una llamada de atención para lo que deberíamos de estar haciendo aquí en México. Llegó entonces el momento de consensuar en la región una alternativa a este prohibicionismo y la guerra contra las drogas, y si es que sí, ¿de qué elementos deberían de estar dotadas estas, cito, nuevas formas de pensar las políticas de drogas? Creo que el gobierno federal en México en algún momento hizo un llamado de atención hacia este tema. Creo que el gobierno federal en algún momento dijo que deberíamos de repensar el tema de la política de drogas. Creo que no es un tema únicamente del gobierno mexicano, creo que es un tema en el que estamos involucrados sociedad civil, medios de comunicación, academia y gobierno, por supuesto. Y creo que en ese sentido, poco a poco vamos a ir avanzando. ¿Cómo vamos a ir avanzando? Bueno, vamos a ir avanzando evidentemente visibilizando el problema, vamos a ir avanzando evidentemente poniendo en la mesa de discusión la evidencia acerca del consumo de sustancias, la evidencia acerca de los impactos de la política de drogas actual, poniendo sobre la mesa la evidencia acerca del impacto que tiene la persecución de las organizaciones criminales en términos de la generación de mayor evidencia. Creo que son muchos elementos, es un tema bastante complejo y hay que decirlo además, es un tema, me parece, bastante sensible para la opinión pública, ¿no? En Ujú. términos de la discusión y creo que en ese sentido, creo que es un tema que debe irse dando de manera paulatina, con cuidado, pero sobre todo, insisto, siempre tomando como referencia la evidencia científica. Si no tenemos como referencia la evidencia científica de hacia dónde ir caminando en este tema de la política de drogas, creo que nos podemos meter otra vez en un callejón sin salida, que es lo que ha ocurrido en los últimos años. Lo que Bien. debemos hacer es ver qué es lo que está ocurriendo con base en esa evidencia y en ese sentido empezar a tomar decisiones de política pública informada. Ahí está, no a la política prohibicionista contra las drogas. Muchísimas gracias por su análisis al doctor Edgar Guerra, profesor e investigador del programa de políticas de drogas del CIDE. Muy buena tarde. Gracias, buena tarde.